Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Gracias por permitirnos llegar a su hogar, porque usted lo sabe y lo sabe bien, porque nos ve, este programa es una realidad. Gracias por sus correos electrónicos, por sus llamadas telefónicas. Recuerde que siempre estamos en la mejor disposición de servirles a usted y a su familia. Hoy tengo el privilegio de que nos acompañen dos distinguidos catedráticos de la Universidad Nacional Autónoma de México, que son el doctor Juan Luis González Alcántara y Carrancá, a quien como siempre le agradecemos en nombre de la Universidad y de la Facultad de Derecho su presencia y su disposición con su tiempo para venir a traernos su sabiduría, su ciencia, su experiencia. Maestro, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes nuevamente. El doctor Demetrio Cortés, quien además es profesor de la Humanitas, de la Universidad Humanitas, quienes junto con el doctor Juan Luis González nos han acompañado en diversos temas. Usted recuerda cuando hablamos de la alienación parental, apasionante el tema al extremo de que sigue siendo algo del presente y del futuro que habrá que legislar, y en su momento volveremos con estos distinguidos profesores a tocar ese tema. Maestro, gracias por estar con nosotros. Como siempre, un placer. Hoy, como usted ya lo vio en la pantalla, vamos a hablar de un tema que está en gestación. Un proyecto que pretende la Asamblea Legislativa del Distrito Federal poner en vigor. ¿Sobre qué? Una propuesta para que haya un registro de deudores alimentarios en México. Usted sabe, como referencia, que hay un buró de crédito donde las personas que no pagan son registradas, normalmente deudores morosos, y que en un momento dado son un auxilio para la banca, para las instituciones que van a otorgar créditos, etcétera. De alguna manera, haciendo un parangón, creo que esa referencia tomaron más otros proyectos de leyes como el de Perú o el de Uruguay, que están en condiciones distintas, pero que hoy estamos trayendo a México. Para empezar, yo quisiera preguntarle al maestro Juan Luis González Alcántara, sobre todo para que ustedes y nosotros nos pongamos en este marco de referencia y sepamos de qué vamos a hablar. Maestro Juan Luis González Alcántara, ¿sería usted tan amable de dirigirse a la teleaudiencia e ilustrarla, y a nosotros igualmente, sobre qué hay en este proyecto, qué se pretende, hasta dónde puede llegar? Por favor, maestro. Con mucho gusto. La diputada María Alejandra Barrales Magdaleno, que es la líder en la Asamblea Legislativa, es una mujer muy comprometida con las causas sociales en términos generales, y tomando en cuenta que uno de los problemas más grandes que existe en la Ciudad de México es el cumplimiento a las obligaciones del pago de alimentos, pues ha pensado en que con el estudio del derecho comparado, ha conocido de otras disposiciones en otros países de América Latina, pretende que se apruebe un decreto para modificar el Código Civil, el Código de Procedimientos, el Código Penal y otras disposiciones, y se establezca en términos generales un registro de deudores alimentarios morosos del Distrito Federal. La idea es buena, la idea sería mucho más interesante que pudiera ser retomada por el legislador federal y se estableciera a nivel nacional, porque sucede muchas veces que las personas se desplazan de una entidad a otra y dejan de cumplir con sus obligaciones de proporcionarle alimentos a la esposa, al esposo, según el caso, a los hijos, a los padres. Nosotros tenemos una población en México que desafortunadamente por situaciones económicas que ya se han prolongado durante casi 10 años, muchos padres de familia emigran y entonces recomponen su situación familiar y contraen nuevas nupcias o se unen en concubinato y dejan abandonados a los acreedores alimenticios. Tenemos otra situación muy generalizada también
de que los padres de familia muchas veces cuando reciben la notificación de una demanda de alimentos por parte de los hijos, por parte de la esposa, por parte de la concubina, por parte del conviviente, etcétera, pues no quieren cumplir, se niegan a cumplir en ocasiones porque no pueden cumplir, además de que no quieren cumplir, y en ocasiones porque pues de plano no están dispuestos a entregar la suma de dinero que es necesaria para proporcionarles alimentos a sus hijos, a su cónyuge, a su pareja, a su concubina, concubino. Y este registro tiene una idea muy positiva. Yo siento que debería ser extendido no solamente al caso del Distrito Federal, sino debería ser una idea que debería tomar el legislador federal para tener el conocimiento de aquellas personas que no cumplen con su obligación. Aquí se pretende penalizar incluso con la privación de la libertad a aquellos deudores morosos. Se crea una infraestructura, por lo menos en el proyecto, que nos parece un poco burocrática, en donde las autoridades judiciales tendrían que notificarle al Ejecutivo local para que en el registro civil se hiciera una anotación de los deudores de aquellas personas que durante más de 3 meses dejaran de cumplir con su obligación. Sin embargo, yo creo que deberíamos ser más abiertos. No es posible que nosotros tengamos funcionarios públicos que accedan al servicio público que no pueden cumplir con su obligación alimentaria. Yo creo que nosotros deberíamos de impedir que una persona que tiene un juicio y que se ha negado reiteradamente a cumplir con su obligación pudiera ser alcalde, pudiera ser municipio, pudiera ser gobernador o incluso presidente de la República. Deberíamos de sancionar como sociedad, deberíamos de conocer a aquellos deudores alimenticios o alimentarios morosos, como se señala en la iniciativa, y deberíamos de publicitarlos. Son delincuentes que no están cumpliendo con esa obligación. Nosotros vemos, como en otros países como los Estados Unidos, a los violadores, a los que molestan a un niño, un infante, a los que han perseguido o que han lastimado sexualmente a una persona, pues aparece su fotografía y se sabe que con esa persona no hay que meterse. A las personas que pudieran pretender establecer una relación de carácter patronal, bueno, si el señor no cumple con sus hijos, ¿qué tipo de persona estoy contratando o qué candidato estamos teniendo? Nosotros hemos visto que desafortunadamente, no solamente a nivel de empleado de cruce de esquina, de policía, deja de pagar sus alimentos, hemos visto funcionarios importantes, incluso en alguna ocasión en nuestra historia, un ministro que fue demandado en cuanto al reconocimiento de la paternidad, se negaba a reconocer a los hijos que había tenido con una empleada doméstica, y entonces tuvieron que seguir todo un procedimiento para el reconocimiento y para pedirle alimentos. No era posible ni era lícito que a unos hijos les diera un tratamiento y a otros hijos los dejara fuera del esquema correspondiente. Que si el hijo salió, el hijo no deseado se tienen las obligaciones, se tuvo la irresponsabilidad de tener ese tipo de relaciones, bueno, pues ahora tendrás que cumplir con la obligación de proporcionar los alimentos. Y pensamos en el caso de los alimentos porque no nada más es la comida, que es una creencia muy generalizada. Pensemos en la educación, pensemos en el trato al hijo, pensemos en el vestido, en la atención médica, todo lo que implica las obligaciones que deben de solventar los padres. La idea me parece muy positiva, desde luego la iniciativa es presentada a la Asamblea Legislativa para su estudio y para su mejoramiento. Habrá muchas observaciones que puedan enriquecer este proyecto y que debemos de procurar, con la opinión de gente preparada como ustedes, aportar algunos elementos para hacer de esto pues un documento que realmente cumpla con la función y no crear un aparato burocrático que no permite responder a esa demanda de la sociedad. Vea usted las colas que se hacen en los tribunales del Foro Común en materia alimenticia y vemos que los deudores hacen todo lo posible por sustraer ese patrimonio para no compartirlo con la mujer o con la exmujer o con los hijos. Yo creo que nosotros deberíamos de tomar conciencia, deberíamos de señalarlos públicamente y deberíamos de impedirles tener acceso a alguna función pública. No es correcto, creo yo, desde mi punto de vista, que haya un director general que gana millones de pesos al año, que estemos contribuyendo todos los mexicanos a su sueldo y el señor no cumpla con sus obligaciones mínimas. Muy bien. Bueno, era muy importante escuchar la opinión
de un académico, de un científico del derecho, que además reúne en su calidad ser administrador de justicia. Y vive esto en esa trinchera del Tribunal Superior de Justicia, en la magistratura, en una sala familiar, donde es muy importante que en un momento dado no solamente sea la reflexión en un laboratorio de normas que no lleguen a una realidad, sino que, como bien señala el maestro y magistrado Juan Luis González Alcántara, este es un problema lacerante. Esa es la posición de él. Otra es el contenido de la iniciativa que vamos a comentar de este proyecto, que vamos a comentar con ustedes en el transcurso de este programa, pero antes yo le preguntaría al doctor Demetrio Cortés Ortega, desde el punto de vista del derecho positivo vigente, de la realidad jurídica, de la realidad social, de la realidad familiar, ¿será el registro de deudores alimentarios con las implicaciones que ha dicho el magistrado González Alcántara una solución adecuada frente a los subterfugios, a las leyes imperfectas, frente a todo lo que tenemos en cuanto a la regulación para hacer efectivo el derecho a los alimentos? Sí, el pago de alimentos encuentra un obstáculo fundamental y es aquella situación en la que el deudor alimentario o alimentista, yo creo que la palabra correcta sería quitarle lo deario, es el acreedor alimentario, porque el acreedor es el que recibe el beneficio, la terminación ario sería el beneficiario, se refiere al beneficiario en este caso, y es uno de los errores de forma, podríamos decir, que veo en el proyecto. Siempre se refieren, y quizá lo traen de la traspolación que hacen del registro que tienen en Uruguay, la regulación que tienen en Uruguay, donde le llaman deudores alimentarios. En realidad nosotros deberíamos nombrarles deudores alimenticios o deudores alimentistas. El obstáculo que encontramos en el tribunal en relación al pago de alimentos, al que el deudor pague los alimentos, es cuando éste puede esconder cuáles son sus ingresos. Los comerciantes que no tienen manera de comprobarles... Perdón, doctor, esconde. ¿Usted cree, por su experiencia, que si nosotros los exhibimos, vamos a resolver los conflictos de fondo de la ley? Ese es uno de los cuestionamientos que nos hemos hecho en algunas discusiones. ¿Será contraproducente el hecho de que se haga público quién es un deudor alimentario? ¿Podrá conseguir un trabajo y caeremos en un círculo? Yo creo que sí es positivo, pero yo voy a este punto. ¿Es esa la solución más adecuada para esa gran problemática que ha señalado el magistrado? Pues desde el punto de vista político, diríamos que si estamos en una crisis económica, lo indicado o lo ideal sería que todos tuvieran un buen empleo, pero como también nos ha dicho el magistrado, y creo que tiene la razón, el que es irresponsable es irresponsable, así tenga un empleo bueno con muchos ingresos y no quiere pagar, no va a pagar, si es que esconde los ingresos. Entonces quiere decir, de acuerdo a esto, que estamos en dos posiciones muy importantes con una materia prima extraordinaria: alimentos, comida y responsabilidad. Usted en su hogar ya escuchó diferentes puntos de vista que vamos a retomar después de un corte para que nuevamente el doctor Demetrio Cortés nos dé una respuesta más cercana a esta cuestión que yo le hacía. ¿Esta será la alternativa de solución o será más conveniente modificar, mejorar las leyes para que las pensiones alimenticias se hagan efectivas? En un momento regresamos con ustedes. Ahí lo escucha, doctor. Rubén. Gracias
por permitirnos seguir llegando a su hogar. ¿No le parece interesante este diálogo de estos profesores con usted que está del otro lado de la pantalla? Porque el tema es muy atractivo e interesante. Vuelvo con la palabra con el doctor Demetrio Cortés, porque precisamente este proyecto, que pretende a través de la exhibición pública del deudor alimentario, buscar la efectividad del pago de la pensión. Pero le decía yo al maestro Cortés, ¿será esta la solución? ¿O por qué no modificar los procedimientos, las normas, las vías de apremio, hacerlas más efectivas para que el deudor pague? Tenemos el procedimiento en materia familiar, donde si no ha pagado los alimentos, bueno, vamos a iniciar un procedimiento de ejecución de sentencia, embargándole, iniciando con el embargo de bienes para que pague, para que con la venta de esos bienes se cubran las pensiones debidas y se garantice además las futuras. Sin embargo, volvemos al punto de inicio cuando el deudor alimentista no tiene bienes y además esconde los ingresos que obtiene o los bienes que tenga los pone a nombre de otras personas o sencillamente los ha comprado, son de él, pero no aparecen en el registro público como de él. Habría que analizar y esperar a ver los resultados de esta ley. Aquí tenemos el artículo, están modificando, reformando el artículo 193 del Código Penal del Distrito Federal, en el que se impone primero una sanción de privación de la libertad de 6 meses a 3 años, pero además, es una cuestión alternativa, o una multa de 90 días a 360 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. O lo meten a la cárcel al deudor alimentario 6 meses a 3 años o paga esa multa. Además de eso, tiene que reparar el daño. El daño que ha causado a sus acreedores alimentarios, que sería en todo caso pues, las deudas alimentistas o alimentarias que no ha pagado, las pensiones debidas. Primero tiene que reparar el daño y además pagar la multa. Si al reparar el daño paga las pensiones debidas, pues entonces estamos logrando que pague realmente, aunque no sepamos, aunque no podamos demostrar de dónde obtiene los ingresos. Si no quiere ser privado de la libertad. En segundo lugar, ¿qué se va a hacer? Eso no lo dice ahí el proyecto. ¿Qué se va a hacer con las cantidades que se obtengan por las multas en caso de que el deudor no quiera o no desee ser privado de su libertad y pague o opte por la alternativa de pagar la sanción, la multa? ¿Qué se va a hacer con ese dinero que se irá al erario? ¿O por qué no se replantea la posibilidad de que esas cantidades así obtenidas o con ellas se forme un fondo que represente el 50% y el gobierno ponga otro 50% y con esa cantidad, ese fondo, sirva para cuando menos por un tiempo o mientras paga el deudor lo que debe, se le proporcionen alimentos en forma de pensión alimenticia provisional a los acreedores alimentarios. Muy bien, esa posición del doctor Demetrio Cortés, de alguna manera ustedes ven, sigue la pauta que decía el doctor Juan Luis González Alcántara. Yo insisto en que esta no va a ser la panacea, no va a ser la alternativa de solución a una problemática tan grave, que acertadamente, decía además el doctor González Alcántara, es a nivel nacional. Entonces, a nivel nacional están malas leyes. Hay quienes todavía consideran que es el derecho civil el que debe resolver estas cuestiones. Entonces voy a volver con el doctor Juan Luis González Alcántara de Carrancá, porque es muy interesante esta posición desde el punto de vista de la aplicación diaria de la ley, lo que se propone en la Asamblea y la realidad. Maestro. Con mucho gusto, doctor. Yo creo que es un tema interesante, es un tema que debe preocuparnos como sociedad, es un tema que el gobierno federal, el Ejecutivo Federal debería de atender, es un tema que el legislador federal, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores deberían de ver, deberían de atender
y que todos en su conjunto tratáramos de resolver. Sabemos que no podemos resolver todos los problemas de la noche a la mañana. No hay la varita mágica que resuelva y que cambie la conducta y la moral y los principios éticos que gobiernan a cada uno de nosotros como individuos. Pero ¿por qué en países como los países europeos con mayor experiencia que nosotros destinan cantidades importantes para subvencionar la alimentación de la población? A cada madre, independientemente de que esté casada, de que sea madre soltera, de que su marido trabaje, que ella tenga ingresos, el Estado garantiza que cada niño que viene al mundo va a tener un bienestar económico mínimo para hacerle un hombre de bien, un hombre desarrollado, un hombre que va a tener la alimentación adecuada, que va a tener la vivienda adecuada, que va a tener la escolaridad adecuada. Nosotros tenemos una burocracia impresionante, las más y mejor pagadas del mundo. Nosotros estamos gastando cantidades fabulosas en recomponer la imagen del país, en mantener una burocracia privilegiada en el servicio exterior. ¿Por qué no destinamos parte de esos recursos a aquellas madres que no tienen los recursos o que los padres se han sustraído al pago de las pensiones alimenticias y a manera de crédito, cuando tengas tú un bien, cuando registre yo un bien, cuando yo tenga acceso a los movimientos bancarios, no solamente del padre, de la madre, del deudor, de los hermanos, de aquellos que se presten a permitir que se sustraiga el patrimonio de esa familia y que no se le den los alimentos a las personas. Yo creo que en esto debían de sentarse las autoridades y negociar que hubiera un registro eficiente. Claro, sabemos que en este país el 80% de las personas evaden el pago puntual de los impuestos. Sabemos la ineficiencia del sector hacendario, que es uno de los más costosos y caros del mundo. Somos una burocracia privilegiada. Sabemos que no podemos cobrar los impuestos correspondientes a todo el vendedor de ambulantes, a toda esa industria del contrabando, a toda esa rama gris de la economía que aparece y que se convierte en negra. Bueno, no tenemos, pero todos usan cuentas bancarias, todos adquieren vehículos, todos tienen tarjetas de crédito. Cuando nosotros como jueces pedimos una información a Hacienda, hacen todo lo posible por no proporcionárnosla. Bueno, yo creo que debemos de ser más eficientes en perseguir a esos delincuentes que están en la sociedad. Esto no solamente atañe al comercio informal. Vemos casos en donde los colaboradores de los ministros de la Corte son denunciados públicamente porque no quieren pagar los alimentos de sus hijos, a sus parejas, a las personas con las que han tenido una relación. Pero yo creo que sacarlos, no permitirles ser candidatos, no proporcionarles un pasaporte, quitarles la licencia, no permitirles abrir un negocio, un establecimiento mercantil a estas personas que no están cumpliendo con el sector más necesitado de la sociedad, que es la familia, los niños, los menores de edad. Bueno, yo creo que debemos nosotros ya como Estado, como sociedad, como país, pues ya hacer que la gente sea más cumplida. Esas fortunas que se crean de la noche a la mañana y que de repente desaparecen, en donde los padres se prestan para ocultar los bienes. No tenemos esos registros, nos quejamos de que la delincuencia crece y crece, pero no hacemos nada para combatirla. ¿Cómo permitir que un policía federal, un policía local pueda tener demandas de alimentos por 4 o 5 mujeres que embarazó? Pues a ese señor le estamos dando armas para que nos cuide cuando ellos son unos verdaderos delincuentes. Pues yo creo que debemos de vigilar que voy a contratar a un empleado, pues por lo menos que sea una gente que haya sido honesta, que haya cumplido con sus obligaciones para con su familia, para seres muchas veces indefensos que no pueden reclamarle al padre las obligaciones alimentarias. No tenemos un control de un registro de bienes a nivel nacional, estamos muy preocupados por leyes de extinción de dominio, etcétera, para seguir a cierto sector de la delincuencia. Estos también son delincuentes y golpean y afectan a la sociedad. Son faltas de mensajes que el Estado no está enviando, que puedes vivir impunemente en una sociedad como la nuestra y no pasa nada. Yo creo que todos debemos de colaborar y como usted bien dice, maestro, y yo creo que es una cosa que debe ser a nivel nacional, no nada más a nivel local. Yo festejo mucho la iniciativa, la idea me parece muy buena, así se combate la delincuencia en otros países, la delincuencia de la gente que
violado a una persona, que ha perseguido, que ha tenido relaciones extramaritales. A esas gentes hay que exhibirlos en una sociedad en donde todavía nos están ocultando quiénes fueron los beneficiarios del FOBAPROA. No quieren que se sepa porque fueron los grandes empresarios, en donde todavía estamos discutiendo si la sociedad tiene derecho a saber qué propiedades tienen los funcionarios públicos. Vea el caso del presidente Vicente Fox, en donde aparecen unos ingresos y aparece una fortuna distinta. ¿De dónde vino? Nadie investiga, ¿no? ¿Cómo? No, pues son esos pactos y esas complicidades que tenemos a los más altos niveles. Bueno, como les dije, el tema es profundo, tiene muchas raíces, muchas consecuencias. Solamente para que usted, si acaba de sintonizar o de prender su televisor, nos escuche en forma, le voy a mencionar esto que es muy importante. Este proyecto está trayendo la posibilidad de reformar y en otros casos adicionar primero el Código Civil, varios de sus preceptos, incluido el registro civil, donde se haría la inscripción de estos deudores. El cómo hacerlo. También se propone modificar el Código de Procedimientos Civiles, que nos va a decir, ese que no ha pagado, esta es la forma de hacerlo, pero siempre en esta limitante de inscribir al deudor alimentario. La otra cuestión que también se plantea una modificación es al Código Penal, como ya lo señalaba el maestro Demetrio Cortés. Una cuarta, que no hemos mencionado, que está en el proyecto defectuoso, pero finalmente ahí está, es la modificación a 2 artículos de la Ley de Sociedad de Convivencia. Eso es para que usted tenga completo el panorama de lo que estamos hablando. Ya oyó al maestro Juan Luis González Alcántara, acertadamente en su comentario, y muy positivo, como siempre, de decir, esto es bueno, llevarlo a nivel nacional, se puede mejorar. Y el maestro Demetrio Cortés, en ese sentido, hace la parte que le corresponde. Pero yo voy a traer a colación para ellos y para ustedes esta cuestión. Es indiscutible, el proyecto lo menciona muy tangencialmente, pero yo voy a ir a la norma específica, que todo el derecho familiar es de orden público. El artículo 138 ter del Código Civil, desde el año 2000 lo puso en vigor, siguiendo las cuestiones de la Suprema Corte. ¿Qué significa orden público? Bien decía el maestro González Alcántara, que no le den a usted un pasaporte. ¿Por qué? Porque lo ordena la ley. Porque el derecho familiar es de orden público y si usted no pagó los alimentos, poco se me hace que estuviera su nombre en un registro de deudores. Es un cinismo. El maestro González Alcántara, por su experiencia y su contacto con el sector público de toda su vida, ha insistido en las hipótesis casuísticas de funcionarios, de policías, de jueces, de personas incluso que integran parte del máximo órgano jurisdiccional nuestro. Pero es evidente que esto va más allá de los señalamientos individuales. Si el derecho familiar es de orden público y esta posibilidad es una para resolver esa gran problemática, ¿por qué no determinar por ese orden público, entendido en el derecho familiar como un conjunto de normas jurídicas impuestas por el Estado, que los miembros de la familia y la familia en sí tenemos que obedecer sin protestar? ¿Qué hemos hecho al permitir estos fraudes, al permitir que las leyes tan defectuosas no permitan el cobro de sus alimentos? Es muy respetable el proyecto, va a enriquecer la burocracia, va a haber una lista, pero usted que debe millones de pesos, que sabe que tiene los recursos,
que a lo mejor los tiene en Suiza, a lo mejor los tiene en Estados Unidos, los tiene ocultos y no paga. ¿Qué tanto le va a afectar, aunque sea usted un personaje, que su nombre aparezca en este registro? Si ha tenido el cinismo o las maniobras fraudulentas de no aceptar pagarle sus alimentos a sus hijos, a sus hijas, a su cónyuge, trátese hombre o mujer, ¿qué va a pasar en esta materia? Por eso es tan importante, como les dije al principio, que escucháramos las posiciones de dos académicos que a la vez todos los días están en la trinchera jurídica resolviendo, haciendo camino al andar, como dice el poeta cubano, pero con una realidad. México requiere un giro de 180 grados. México exige una legislación familiar no solo para el Distrito Federal, para el país. Porque fíjese usted, yo me hacía esta reflexión y que ahora se la voy a hacer a mis compañeros. Hemos dedicado muchas horas, mucha tinta, muchos artículos en el periódico a lo que hace el Distrito Federal. Recientemente se aprobó el matrimonio de personas del mismo sexo. Mal hecho, pero ahí está. Pero el país no es el Distrito Federal. Los otros estados regulan el matrimonio heterosexual y sigue siendo el de un hombre y una mujer. Está bien, el DF está así, pero este no es el país. Este ejemplo hoy de esta iniciativa es trascendente y bien decía el magistrado González Alcántara, hay que hacerlo a nivel nacional. Pero yo volvería con la palabra con el doctor Demetrio Cortés para escuchar propuestas, maestro, para escuchar alternativas de solución que vayan más allá de registrar estos deudores. ¿Por qué no usamos en su plenitud el orden público? Si ya de por sí las disposiciones que contiene el derecho familiar son de orden público, el problema, repito, lo encontramos en aquellos deudores donde no podemos llegar a su patrimonio, donde el patrimonio está escondido. Los deudores cautivos, los que tienen un empleo determinado y fijo, no tenemos ningún problema, usamos las disposiciones de orden público. Pero ahí la ley, los que hacen la ley, pues deben de tener la imaginación, ver esa realidad y dar una norma que la modifique, porque vamos a dar esta norma. Y bien decía el magistrado González Alcántara, vamos a ver qué pasa. Y mientras tenemos que, como reitero yo, el artículo 193 busca, y además este proyecto busca hacer público que es un deudor alimentista al deudor, para que de esa manera sienta la obligación de pagar, además del delito. El delito le priva de la libertad, o paga la multa, que es una multa bastante alta. Tu experiencia en esta cuestión, desde ahora te permite pensar que va a ser una buena solución. Creo que sí. Ante la disyuntiva de irme a la cárcel o pagar, pago. Muy bien. Maestro, usted recordará que cuando solicitaba un empleo, iba a ingresar a una escuela, tenía uno la posibilidad de sacar una licencia, lo primero que le pedían era una carta de no antecedentes penales. Antecedentes, sí. Empezó dentro de ese mundo de la corrupción que todos los días nos invade y cada vez nos invade más y lo vemos como una cosa más normal. Empezó a haber tantas cartas de no antecedentes penales que se fabricaban y se vendían en las calles de Brasil, allá en Santo Domingo, que todas las autoridades saben que ahí hacían recibos y que ahí hacen esto y lo otro, y nadie hace nada. ¿Qué niveles de corrupción habrá? Que llegamos nosotros a tener un secretario de Estado que había falsificado sus documentos, el secretario de Educación, que fue después, fue antes director de CONACYT. Entonces festejaron que había falsificado sus documentos y era el secretario de Educación el que había falsificado, el encargado de preservar. No era abogado, ¿no? No era abogado, pues había falsificado sus títulos. En una noche de esas
en un sábado, tenebrosas, ahí en todo clandestino, en la oscuridad, como suelen hacerse los niveles de corrupción y complicidad. Pues nosotros creemos que así como se pedía esa carta de no antecedentes penales, pues la gente tenía cuidado de no caer en esas cuestiones. Pero ahora, ¿quién pide la carta de no antecedentes penales? Si ya ni siquiera la cartilla del servicio militar, que era un orgullo haberlo prestado, es necesaria para la obtención del pasaporte. ¿Por qué? Pues porque los hijos de muchos funcionarios no han hecho su servicio militar aunque había la posibilidad de la dispensa, pues ya mejor no lo pedimos. ¿Por qué no vamos a exigirle al Estado mexicano que aporte los recursos necesarios, que sean bien administrados, no en esa difusión de programas sociales en donde nadie sabe dónde queda la bolita, en donde tenemos una Secretaría de Desarrollo Social costosísima, y todos son programas sociales que no tenemos acceso a saber a quién le están dando? Esto que dice el magistrado es fundamental. Tan lo es que voy a un corte pequeño y regreso con el magistrado González Alcántara, porque es muy importante escuchar este pensamiento y además en las conclusiones que sugiere de qué manera esto se puede mejorar. Regresamos en un momento con ustedes. Decía el maestro Juan Luis González Alcántara y Carrancá, este mundo de la corrupción, esta cuestión de los antecedentes penales. Hace un tiempo mencionó el caso de este famoso secretario de Educación Pública, que ni era lo que decía y finalmente obtuvo por ahí su título, pero imagínense ustedes hasta dónde llegó Secretaría de Educación Pública y CONACYT. Pero vamos a oír al maestro González Alcántara y Carrancá en estas reflexiones y además que nos diga, a manera de conclusión, qué otras alternativas, o si para él es suficiente este proyecto para dar una respuesta a esa problemática tan grave. Claro que sí, maestro. Yo creo que una institución que nace pobre, muere pobre y no tiene posibilidades de crecer. Nosotros debemos de ver cómo podríamos financiar esos registros, un registro que manejara en forma transparente los recursos, en donde las madres realmente necesitadas o los necesitados, los padres necesitados, pudieran acudir y en qué calidad de préstamo pudieran recibir una cantidad. Nosotros deberíamos de ver y procurar que la sociedad pudiera ser más igual. En la vieja Grecia, en Esparta, pues los hijos eran de todos y toda la comunidad se preocupaba por su manutención. Había la posibilidad en esas ciudades ideales de Platón y de mismo Tomás Moro, en donde todos vieran por el bien de todos, en donde ese egoísmo desapareciera, en donde las gentes pudieran procurarse un bienestar colectivo. Con el capitalismo y con el individualismo nada más nos preocupa lo nuestro y en ocasiones dejamos a un lado a la familia porque la sentimos distantes. Yo siento que la legislación debe ser mucho más extensa, claro, no puede exigirle a la Secretaría de Hacienda que proporcione los datos, pero no podemos ver a un padre que llega con choferes y que tiene caballos y que dice que pues no, yo no tengo ingresos, porque su mamá es la dueña de la sociedad, que sabemos que él es el dueño. No podemos permitir que las personas impunemente dejen de cumplir con su obligación, la obligación alimentaria. Y el Estado debe de suplir a esas personas que no deberían de pertenecer a la sociedad. En las viejas sociedades griegas, pues se le expulsaba a la persona que era indigna de convivir en la sociedad. Así lo mismo deberíamos de hacer. Yo veo con horror el caso de muchos funcionarios públicos federales de alto nivel, pues que fingen demencia y lo que es más triste, lo que es peor, pues que tienen el control de la familia por la parte pecuniaria, la parte crematística, en donde un enojo de los padres hace que los hijos reciban las consecuencias.
Yo siento que deberíamos de fomentar un poco la cultura de la responsabilidad y no, como sucede en nuestro país, todavía que se tienen hijos y no se quiere tener obligaciones, se quiere tener los derechos pero no las obligaciones. El Estado debe de inyectarle recursos, debemos de difundir la responsabilidad, esos cursos de civismo, esos cursos de moral, de ética, regresar a ellos y no olvidarnos y pensar que el dinero es lo que resuelve todo dentro de las familias. Yo creo que hay que asumir y predicar con el ejemplo. En el sector público no entra nadie que no tenga un 10 en conducta por lo que toca a las obligaciones familiares. No podemos estar eligiendo gobernadores que tienen familias por todos lados y que solamente cuando se trata de votar llaman a sus hijos y nunca les dieron y los exhiben. Los exhiben y salen ahí agrupados. Yo creo que debemos de buscar mayor responsabilidad y mayor colaboración entre las dependencias. Esa es mi opinión, maestro. Maestro, en realidad quedamos en este proyecto que se está manejando en la Asamblea, hemos hecho una crítica constructiva, pensamos en el orden público del derecho familiar, en la posibilidad de una legislación familiar, pero yo antes te pregunté y ahora insisto, ¿será esta la mejor alternativa o a esta se pueden agregar otras? ¿O tú qué propondrías con tu experiencia, con hacer todos los días sentencias, resolver problemas, etcétera? La gran experiencia, creo que tú eres, y no me quedaría exagerado, uno de los mejores procesalistas que hay en el país desde el punto de vista civil, familiar, penal, precisamente esa materia que le da sentido al civil, al familiar, a todo lo demás. ¿Qué otra o de qué manera podemos acabar con esto que acertadamente dice el magistrado González Alcántara: cinismo, corrupción, impunidad? Y bueno, los alimentos siguen siendo una utopía. Pues independientemente de la sanción penal, ya desde luego está la sanción no solamente de la privación de la libertad, sino de que repare la reparación del daño. Como en muchas otras cuestiones, estoy de acuerdo con el doctor González Alcántara, debería ser federal. Si alguien quiere casarse con otra persona, necesita saber si no está casada, pero nada más será aquí en el Distrito Federal, o tendrá que ir y desde luego tendrá que ir a cada una de las otras entidades federativas para saber si el tipo no se casó o la señora no se casó antes con alguna otra persona. Esa es otra cuestión que también tendría que verse a nivel federal, y es derecho familiar. Como usted planteaba hace un ratito, creo que el derecho familiar debería legislarse a nivel federal, tomando este tipo de cuestiones que son a nivel federal, obviamente. Sí hay, considero, errores en el proyecto que deben corregirse sobre la aplicación de las normas. Creo que uno de los errores que presenta, y creo que sí es un poquito delicado, es el hecho de que tratan de definir en el artículo 309 lo que es un deudor alimentario o un deudor alimentista, y señalan en este artículo que el deudor alimentario es toda aquella persona que, teniendo obligación de proporcionar alimentos, deje de hacerlo o se niegue a ello tratándose de controversias de lo familiar, o que tratándose de pensión alimenticia provisional o definitiva, adeude 3 meses o más, atendiendo a lo previsto en los artículos 315 ter y 323 séptimos de este código. Al respecto, creo que está exagerada la definición y que nos lleva a pensar si alguien que debe 2 meses o alguien que debe 1 mes ya no es deudor, o no es deudor porque deben ser 3 meses. No, además 90 días yo creo que cualquiera se muere, ¿no? Sí. O sea, hay que esperar 3 meses. Sí, hay que esperar 3 meses para que sea deudor. ¿Por qué no mejor dejan la definición hasta donde dice deudor alimentario o deudor alimentista, corrigiendo, es toda aquella persona que, teniendo obligación de proporcionar alimentos, deje de hacerlo
o se niegue a ello, o simplemente deje de hacerlo. El que deje de cumplir con su obligación, si es deudor. ¿Por qué, de acuerdo a tu experiencia, se dirá, maestro, 90 días? Yo creo que es ¿Por un qué 90? número cabalístico, porque la gente no llega, o podían ser 50 o 70. La gente acostumbra 3 meses. Eso lo vimos mucho en la legislación en materia de arrendamiento, en la materia comercial. Se piensa que 90 días no son 100, son 90, son 3 meses. ¿Pero alimentos? Alimentos un día es terrible. Vivienda, saca uno al hijo y el que vive en la calle, pues si llueve se muere. Nosotros sí sentimos que hay muchas cosas perfectibles en este proyecto y retomar la parte positiva. Yo soy optimista y si bien es una iniciativa con algunos defectos, como lo ha señalado el doctor Demetrio, sobre todo en la materia, la parte procesal, la parte de creación de una burocracia adicional, etcétera, que el propio tribunal podría llevar los registros, yo creo que la idea me parece excelente, porque debemos de transparentar las cosas, debemos de señalar a las personas, debemos de cumplir con esa obligación de predicar con el ejemplo. Decíamos de ese concepto, entonces, ¿cuántos días? Los 3 meses lo toman de la causal para pérdida de la patria potestad por falta de pago de alimentos. En la fracción quinta del artículo 444 o 440, no recuerdo, del Código Civil, se establece cuáles son las causales para perder la patria potestad. Pero maestro, ahí ya es la figura de la pérdida de la patria potestad, y mientras que perezca el que no le dan de comer. Por eso está mal aquí el proyecto en este artículo al momento de definir, pero me imagino que esto lo hacen pretendiendo que a los 3 meses de no pagar la pensión alimenticia, el deudor sea registrado. Un deudor que ha dejado de cumplir con su obligación por 3 meses, entonces a ese término deberá el juez de lo familiar deberá girar el oficio que se indica aquí en el proyecto de ley al registro civil para que sea inscrito en el libro respectivo este deudor alimentario. Aquí quiero regresar a algo con el magistrado González Alcántara. ¿Por qué, y bien lo señalabas, no registrar estos deudores en el propio tribunal? ¿Por qué en el registro civil? Yo creo que en el tribunal se podría hacer, sería menos burocracia de mandar documentos, etcétera, y con los sistemas informáticos, así como hacemos reservaciones de aviones y quitamos reservaciones, sabemos en qué avión nos vamos a ir en un vuelo a cualquier parte, pues así lo podremos hacer. Los jueces tendrían acceso a esa lista y cualquiera lo podría ver. Yo coincido contigo en eso, te voy a decir la razón. Porque el registro civil es para inscribir actos del Estado Civil. Los actos del Estado Civil, lo que ha ocurrido en presencia del juez del registro civil. ¿Y esto qué es? Nada. ¿En qué va a acabar el registro civil? Nada, va a recibir todo tipo de información, y ahora que está tan automatizado que podemos conseguir los extractos muy fácilmente, pues le adicionamos con un trabajo que no debería ser del registro, sino sobre todo que deriva de una resolución de un juez que sabe que alguien está dejando de cumplir. En el caso de los norteamericanos, los ingleses y los europeos, uno puede ver la fotografía del sujeto que ha incumplido con una obligación de convivencia en la sociedad. Y esa fotografía no se la quita nunca. Si es un violador, el señor no se puede acercar a una iglesia, no puede acercarse a un jardín de niños, no puede ir a un mercado, no puede entrar a una escuela. Eso sería extraordinario. Entonces, para el así, caso de los alimentos. Y entonces sabríamos a quién estamos eligiendo y por lo menos por qué no están cumpliendo. Si se le escapó y embarazó a la secretaria, pues que asuma las consecuencias. Bueno, es que es impresionante. Nosotros vemos que la gente no explica. Tenemos el caso de aquel secretario del presidente que adquiere un nido de amor en las calles de Rubén Darío, 17 millones los departamentos. ¿Y de dónde sacó la fortuna? Nadie lo sabe. Pasó por Pemex y otras partes, en donde seguramente pudo hacer esa fortuna, o se sacó la lotería al casarse con su querida amiga. Pero nadie dice nada. ¿Dónde está la obligación, la responsabilidad? ¿Dónde está esa ética de los funcionarios? Y es un gran dirigente de un partido de los más conservadores del país que predica sin el ejemplo. Es importantísimo, usted lo ha constatado, como siempre, el derecho familiar a su servicio, hasta su casa,
con las voces de los mejores expertos, los mejores jus familiaristas de México, porque precisamente están en esa trinchera, haciendo derecho, estudiando cada día, con esa vehemencia, yendo a la cátedra, precisamente para que en un momento dado, cuando se hacen públicas estas opiniones, hay un respaldo en ellas. Nosotros estamos encantados de que usted nos deje llegar a su hogar. Yo, en lo personal, muy agradecido con el doctor Juan Luis González Alcántara y Carrancá y el maestro Demetrio Cortés. Muchas gracias. Gracias, maestro. Magistrado. Muchas gracias a su auditorio. Y es un Maestro, privilegio. muchas estar gracias. Gracias como siempre. Y a la Corte Encantado. por invitarnos. No, pues por Apenas supuesto que felicitaciones. nuestro gran mecenas, que nos hemos convertido de alguna manera en una caja de resonancia de esta cuestión tan importante. El único programa en la televisión de ayuda social donde hay esta interconexión con usted, donde usted me escribe al jhuitron@derechofamiliar.net o nos llama al 56 39 22 35 y aquí están las respuestas. ¿Qué le pareció este programa? Díganos, emita su opinión, díganos a quién le gustaría ver en estos programas, porque normalmente estamos precisamente... ¿perdón? Y aquí no. No, También. y aquí no, dice el magistrado González Alcántara, pero ustedes, que son para quienes hacemos esto, les reiteramos nuestro agradecimiento y esperamos vernos en el próximo programa, siempre para ustedes, con los mejores temas, con los más controvertidos, pero siempre de una manera positiva y constructiva. Nos veremos en el próximo programa.